¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Hoy es jueves. Estamos contentos de un día más estar compartiendo con ustedes este estudio, estar creciendo y sobre todo día con día estar aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, que a final de cuentas eso nos da el crecimiento. Así es. Y bueno, nada más recordarles que mañana viernes tenemos nuestro tiempo de oración como iglesia. Si tú quieres participar en este tiempo de oración, puedes mandarnos un mensajito para estarte dando el ID o la contraseña para poder estar con nosotros. Y pues es importantísimo orar, estar intercediendo en estos tiempos difíciles y estar orando por la iglesia, estar orando por la gente, por las necesidades. Y si tú tienes una necesidad y quieres que oremos, pues también escríbenos y estaremos ahí poniendo tu petición. Así es. Pues vamos a empezar en nuestro devocional, jueves 18 de junio. Es un tema interesante. Dice, la santidad compañera de la humanidad. Y fíjate, son dos palabras que me llaman mucho la atención porque ya hablábamos lo que significa santidad. Santidad es apartarte, pero no porque te apartes, pues tienes que alejarte de la gente, ¿no? Todo lo contrario. Dice aquí, la santidad compañera de la humanidad. Tenemos que estar integrados a nuestra sociedad como cristianos. Y dice aquí el versículo que nos toca leer es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no se espanten nuestros jóvenes, que no vamos a hablar mal de ellos, sino está hablando este versículo algo que es, yo creo, importante en estos tiempos, ¿sí? Y voy a darte un poquito desmenuzarte un poquito, perdón, este versículo dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Qué pasa? Que muchas veces, ¿verdad? Esa brecha generacional causa un problema y un conflicto entre jóvenes y adultos, y más ancianos. ¿Por qué? Porque pues los jóvenes no están muy de acuerdo con que pues sean guiados, porque piensan los jóvenes, ¿verdad? Que pues bueno, déjame vivir ahora mi vida, tú ya viviste tu vida, ya tuviste tus propias experiencias, quiero hacer las cosas a mi manera. Y existe ese rechazo a la dirección, muchas veces a ese consejo del adulto. Y por otro lado, los adultos, ¿verdad? Quieren imponer sus ideas porque así les salió bien, porque pues bueno, ya cometimos errores y no queremos que nuestros hijos cometan los errores. Y queremos hacer de nuestros hijos como si nosotros fuéramos, ¿verdad? En ellos. Y existe ese choque cultural entre unos y otros, pero dice el versículo, dice algo bien importante, dice, sumisos unos a otros. Yo creo que esta palabra es muy importante porque habla como entre una generación y otra existe una relación y existe una unidad importantísima. Si bien es cierto, ¿verdad? Que los adultos ya tuvimos una experiencia, pero tenemos también que darle paso a la juventud. Tenemos que impulsar a la juventud. Y la juventud tiene que estar dispuesta, ¿verdad? A ser guiada, a ser enseñada, a ser moldeada exactamente. Pero también los adultos tenemos que tener esa capacidad de dejarlos actuar en su nueva cultura, en las cosas que están viviendo, en sus costumbres, en sus modas, y pues la iglesia así va, la sociedad así va, y no tiene que haber un conflicto, sino todo lo contrario, tiene que haber, ¿verdad?, un trabajo en equipo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice aquí en nuestros primeros párrafos, dice, ¿cuántos se aferran tenazmente a lo que creen que es dignidad? Y escucha, y que solo es estima propia
Los tales, dice, tratan de honrarse a sí mismo en vez de esperar con humildad de corazón que Cristo los honre. En la conversación, más tiempo se pasan hablando del yo que exaltando las riquezas de la gracia de Cristo. Y sí, podemos pasarnos hablando nosotros, ¿verdad?, con nuestros hijos de nuestras glorias pasadas, de las cosas que nos funcionaron, de las cosas que hicimos bien y a lo mejor, ¿verdad?, decirles, pues no vayan a cometer ustedes los mismos errores. Pero no se trata de eso, no se trata de imponer nuestras ideas, no se trata de imponer nuestros éxitos, sino de ser una plataforma para poder impulsar a la siguiente generación. Y eso hace un trabajo increíble, hace una unidad increíble. Así es como veníamos hablando en esta semana de la unidad, de cómo Cristo nos ha unido primeramente porque creemos en Él, somos ya sus hijos. Y luego aprender ahora a trabajar en esa unidad, entendiendo que cada uno tiene su propia función, su propio trabajo. Y bien decías, ¿no? A veces como adultos, pues no entendemos que el tiempo ha cambiado, que el tiempo, incluso hasta el vocabulario ha cambiado. A veces como me cuesta platicar con mis hijos y hasta mis hijos, ay mamá, no entiendes. Pues sí, realmente no entiendo porque ahora su manera de hablar, las cosas, y sobre todo ahora con la tecnología y que esto y que el otro, que ahorita ni siquiera te las sé nombrar, porque realmente su vocabulario es otro, pero eso no quiere decir que no estén listos para trabajar en el Señor. Y el Señor quiere usarlos, el Señor quiere trabajar con la juventud, pero también no podemos nosotros como adultos pensar que, bueno, ya, son jóvenes, pues adelante, ahora es su tiempo y hacernos a un lado. No, yo creo que con este versículo Dios nos está invitando a trabajar tanto ancianos como jóvenes, ¿no? Incluso hasta los niños tienen una labor tan importante para trabajar en esta vida, ¿no? Y pues llevar el evangelio. Y dice aquí el devocional, la verdadera santidad y humildad son inseparables. Mientras más cerca esté el alma de Dios, más completamente se humillará. ¿Por qué dice que la santidad y la humildad son inseparables? Humildad, ¿verdad? Dije, no humanidad. Humildad, son inseparables. Y realmente y lo platicábamos, ¿qué quiere decir esto? Hemos hablado que ser santos es vivir diferente, es ahora aprender a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, ser ese reflejo, mostrar el amor de Dios, ¿no? Sí. Y la humildad nos lleva a esa santidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que creer que nosotros como adultos, que ya hemos recorrido una vida, ya tenemos más experiencia, más sabiduría, y lo que decimos así es y así se tiene que hacer, ¿no? No, sino que el ser humildes nos lleva a entender que también podemos aprender de los demás, que no porque hemos vivido ya un trayecto largo en nuestra vida, eso nos hace ser más sabios y no estamos tan dispuestos a aprender de otros, a bajarnos a lo mejor al nivel de otros, ¿no? Sí. Tenemos que entender que nosotros también seguimos aprendiendo, aún como lo decíamos, el tiempo ha cambiado, los tiempos han cambiado, ahora nosotros tenemos que prepararnos para poder entrar en este nuevo sistema de computación, de tecnología, y no sentir que por eso nosotros ya lo sabemos todo, a mí no me tienen que enseñar. No, la humildad nos lleva a poder entender que seguimos aprendiendo y aceptar a las personas, aceptar a los jóvenes con sus ideas, con sus nuevas formas ahora de ver la vida, de ver incluso el cristianismo, no ligero, aclarando, no debe ser un cristianismo ligero, pero sí ese cristianismo de que es fresco, es nuevo y poder alcanzar a otros. Claro. Y ahí es ahí donde tenemos nosotros que entender que tenemos que cambiar también, ¿no? Que tenemos que, ¿cómo decirlo? Pues aprender, seguir aprendiendo, y eso nos hace ser humildes, eso nos lleva a decir,
todavía no he terminado de aprender. Pero mientras más nos acercamos a Cristo, mientras más cerca estamos de Cristo, vamos teniendo ese corazón de decir, como el de Cristo, ¿no? Que fue humilde y hasta la muerte, como dice la palabra. Sí, y podemos verlo, o sea, nosotros estábamos tan acostumbrados, ¿no? A compartir de la palabra y hablar, y nunca nos imaginamos estar Con estos medios. con estos medios, estar pues transmitiendo estos devocionales, pero pues esto nos ha llevado a quitarnos, ¿verdad? Un, una idea e ir en la visión que Dios tiene para estos tiempos. Y ahorita que estabas tú hablando, se me vino algo a la cabeza. Recuerdo que cuando yo recién conocí de Cristo, pues uno viene con la idea de que, pues bueno, terminas una carrera o llevas cierta preparación o cierta posición, ¿verdad? Porque pues has logrado ciertas cosas y llegas a la iglesia y a veces en la iglesia, van y te sientan en cualquier silla o al lado de cualquier persona, muy diferente a como normalmente la ideología de afuera, ¿verdad? Nos tiene, ¿no? Pues que si tienes un título, ¿verdad? Pues bueno, pues... Te dan el lugar. O un cierto lugar, o si tienes cierto nivel económico, pues te mandan hasta adelante, un lugar preferente. Y aquí no, por eso dice aquí, la santidad compañera de la humanidad. No porque eres cristiano, ¿verdad? Vamos a ser diferentes. No, nos habla este devocional de poder trabajar juntos. No hacer grupos. No hacer grupos ni por edades, ni por estratos sociales, ni por niveles económicos, sino todo lo contrario. Tenemos que trabajar en lo que dice la Biblia, en el cuerpo de Cristo como uno solo. Y en nuestro devocional, al término de este párrafo grande, ¿sí? Al término de este párrafo intermedio, habla de Pablo, habla de Isaías, habla de Daniel, estos grandes personajes, perdón. De Job. De Job, estos grandes personajes que pues pueden tener, como ya vimos el lunes, ¿no? Unas credenciales tremendas de las cosas que sucedieron y cuando ellos conocen de Dios, cada vez que conocían más de Dios, ellos se veían como simples mortales. Sí. Lo que ellos habían logrado y alcanzado en Cristo, pues era simplemente para la gloria de Dios, pero en ellos no tuvo ningún efecto. Y con toda sencillez y con toda humildad, ellos llevaban el mensaje, se relacionaban en su tiempo con la gente, ¿verdad? Se acercaban a cualquiera. Y yo creo que de eso se trata. De eso se trata y este tema nos lleva a nosotros podernos relacionar, a podernos convivir con todo tipo de personas, el podernos llevar con todo tipo de persona y sobre todo, ¿verdad? Estar pendientes de que se está levantando una nueva generación y a lo mejor tú que estás en casa, tú digas, bueno, y es un tema que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué comunión y qué comunicación, perdón, tienes con tus hijos? A lo mejor somos muy dados, ¿verdad? Pues vete a ver la tele, vete a ver la película, te doy una tablet, entretente, o ten un celular, ponte a jugar y no me entretengas. Pero se ha perdido esa convivencia, ese tiempo tan especial entre padres e hijos, de saber, bueno, ¿qué está haciendo tu hijo? Tener un tema en común. A lo mejor, como dice mi esposa, ¿verdad? No entendemos el lenguaje, pero pues tratamos de captarles la onda, ¿no? Tratamos de agarrarles ahí el sentido de sus palabras y si no preguntarles, pero no hacer una división, ¿sí? Y más en este tiempo que estamos con nuestros hijos en casa, más tiempo que normalmente habíamos estado, que ahora hasta en la escuela lo tenemos en la casa, y gente que trabaja, pues de alguna manera ahorita ya está regresando, pero pues conozco mucha gente que aún sigue haciendo su trabajo desde casa y bueno, tenemos que aprender a hacer esa convivencia sana. Y esa convivencia o para lograr poder tener esa convivencia en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde sea, créeme, la importancia
bueno, la gran importancia en todo esto es que puedas tener esa comunión con Dios. Y esa Claro, comunión con Dios, el conocer el corazón de Dios, el conocer la humildad de Cristo es la que te va a ayudar a ti a ubicarte, ¿no? A ubicarte en tu trabajo, que si ves un chamaco, un joven que acaba de salir de la universidad y que te está dando órdenes o que te está queriendo enseñar con esa humildad, decir, yo puedo aprender, ¿no? Yo puedo. O en tu casa, que aún con tus hijos ahora tienen mucho que enseñarte, de verdad. Y con esa humildad tú tienes que decir, estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que Dios también nos siga usando, ¿no? Tanto adultos, personas sabias, personas con tanto conocimiento, Dios te puede llevar a trabajar junto con la juventud si estamos dispuestos. Pero eso es lo que nos hace cuando tenemos una comunión con Dios, nos hace entender el corazón de Dios y nos hace entender el corazón de los demás, ¿no? Por eso dice la santidad acompañada con ¿qué? De la humanidad. de la Es, humanidad, sí, compañera de la humanidad. compañera de la humanidad, porque eso nos va a hacer el poder estar unidos, ¿no? No va a Claro, ser diferencias, no va a ser divisiones, pero eso es cuando tenemos una relación con Dios, ¿no? esa es la clave. Esa es la clave y si tú has estado siguiendo todas estas semanas el devocional, te das cuenta que traemos enseñanzas, pero el punto básico, como bien lo acaba de mencionar mi esposa, es tu relación con Cristo. En la medida que tengas una relación con Cristo, en la medida de que conozcas más de Cristo, vas a conocer su carácter, su manera de pensar, su Su corazón, sus corazón. sentimientos, Ujú, y eso te va cambiando, y eso te va haciendo, ¿verdad?, que te relaciones mejor con los de casa, ujú. con los de tu trabajo, con los de tu colonia, va haciendo esa transformación. Y esa es la clave, que tú conozcas mejor el corazón de Dios y al conocer el corazón de Dios, pues obvio, ¿verdad? Vas sabiendo tú que eres un simple mortal, Sí, eh, justificado, perdonado y amado por Dios y que eso es lo que tú tienes que compartir a la demás gente, a las demás personas, ujú, ¿sí? El amor de Dios. ujú. Y ese amor de Dios no nomás se comparte a ciertas personas, sino a todos. Así ¿Sí? es. Así que entendiendo esto, pues podemos decir, en Cristo soy todo y sin Cristo no vale nada todo lo que he logrado, ¿no? Así Entonces, es. por eso la importancia yo creo, del tema de la humildad, de ser humildes, y que esta va acompañada de la santidad, ¿no? No puedo decir, ay, sí, yo amo a Cristo, yo soy santo, pero no soporto a fulano, yo no puedo ver más abajo, ¿no? Tenemos que seguir mostrando el corazón de Dios y eso nos lleva a la santidad. Y pues bueno, nos despedimos con esto, o no sé si algo No, no, quieras no, no. comentar. Nos También. despedimos con esto, ya saben, nos vemos mañana en oración por Zoom y pues quédense porque tenemos un video, ¿no? Que Dios les bendiga. Dios.